Vamos a compartir esta mañana una palabra que hemos estado compartiendo en Nazaret, Bogotá, y esta es la palabra que tenemos para este mes. En a la cantina que hicimos de recuerdo para este año, este mes está como Emanuel. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Vamos entonces a manejar ese tema hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude y nos bendiga. Emanuel, Dios con nosotros. Capítulo 1 del libro de Mateo. Mateo capítulo 1. Versículo 23, dice la palabra del Señor así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué traducido es? Dios con nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Hace unos pocos días tuve una consejería. Y la consejería fue con una persona adulta, la persona ya mayor. Y entonces, cuando me pidió a través de mi esposa que la atendiera, yo me imaginé que tenía algunos problemas físicos, que quería que orara por ella y me dispuse para hacerlo. Cuando llegó el momento de la consejería, me di a la sorpresa de que ella no quería que orara por ella, sino me quería contar algo. Y es una persona de ya cerca a los 70 años, creo que ya cumplió los 70 años, y cuando se sentó, le pregunté que en qué le podía ayudar. Y ella llegó y me dijo: pastor, es que quiero tener su orientación si me caso o no me caso. Que me lo diga una joven de 18 años, yo le digo: no, todavía no es el tiempo. Que me lo diga uno de 25, le digo: sí, ya es buena hora. Si es de 30, le digo: ¿cuándo los caso? Pero de 70, hermanos, no. Yo tomé aire para no reírme y calmadamente le pedí al Señor que me dirigiera y empecé a preguntar cuál era la razón de quererse casar una persona a los 70 años. Entonces me pregunté y le dije que si era la parte económica, que si la persona, el novio, tenía un buen poder económico y pues le iba a ayudar. No, es muy pobre. Entonces le dije: entonces tal vez es su vida íntima, su vida sexual. No, no. Y él también me dijo a ella: es muy respetuoso, hemos estado juntos y hemos compartido, pero él me respeta y yo lo respeto. No, ese tampoco es el problema. Entonces yo dije: entonces, ¿cuál es el problema? Dejé de preguntarle y le dije que me contara cuál era la situación. Y llegó y me dijo: pastor, me siento tan triste, sola. La soledad para mí es lo más triste que yo he vivido. Y esa soledad me obliga a pensar que necesito a alguien que esté a mi lado, alguien que me acompañe, que cuando yo vaya al médico esté ahí a mi lado, que me digan que tengo que tomarme esta pastilla y me la den. Y si no me la dé, al menos que me acuerde que tengo que tomármela. Y ese día comprendí que uno de los grandes problemas del ser humano es la soledad. La soledad es un problema bastante complicado. La soledad es más fuerte para uno cuando ya está acostumbrado a estar con alguien o a estar acompañado. Yo digo que esas personas que siempre han vivido solas, pues ya, es su vida. Vive solo y anda solo y ya está acostumbrado. Pero aquellos que
de una o de otra manera hemos compartido con alguien, nos es tan difícil la soledad. Es muy difícil. Un psicólogo me dijo algo, ¿por qué para el hombre era más difícil la soledad que para la mujer? Y es que la mujer a veces cuando está en su casa permanece mucho tiempo sola, de tal manera que ella se adaptó a esa soledad. Pero nosotros los hombres no. Nosotros los hombres salimos, damos vueltas, pero llegamos al hogar, y cuando llegamos al hogar queremos saber que ahí en el hogar hay alguien esperándonos. Eso quiere decir que usted y yo somos personas que necesitamos de alguien que nos acompañe. En el aspecto teológico, la teología dice o se interpreta de que el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo don perfecto, un día determinó que iba a crear al hombre y que lo iba a crear a su imagen y a su semejanza. Pero también el propósito del creador del cielo y de la tierra era crear un ser que fuera su amigo, su compañero, con quien él pudiera compartir. Dios no nos creó igual que un burrito, que una vaca, que ni siquiera que un perro. Dios nos creó de una manera única y especial, y el propósito de Dios es que el ser humano sea compañía de él. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el ser humano se apartó. El problema es que el ser humano pecó, y al pecar se apartó del Creador, y eso ha generado una distancia entre Dios y el hombre. Pero Dios siempre ha querido que el hombre pueda estar cerca a él. ¿Qué le impide a Dios acercarse al hombre? El pecado. Y el pecado es un problema muy grave, muy complicado, porque el pecado hace que la persona no sea santa. La característica de un ser santo es que no tiene pecado. Pero esa persona que no tiene pecado, le es imposible comunicarse con un pecador, porque en el momento en que se comunica o comparte con el pecador, se contamina. Por eso el texto bíblico dice: sed santos porque yo soy santo. Dios quiere que usted sea santo. Eso no es un capricho religioso, ni es un concepto de la iglesia X o determinada. Ese es un concepto de Dios. Dios quiere estar con usted, Dios quiere estar conmigo. Pero para que eso suceda, se requiere indiscutiblemente que usted y yo seamos santos. El problema es que el texto bíblico dice: por cuanto todos, ¿saben cuántos son todos? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Ese pecado que hace separación entre el santo Dios y el hombre pecador. Como la situación era tan dramática y parecía que la relación Dios-hombre estaba rota por completo, Dios entonces determina enviar a su Hijo unigénito, al que había estado en la creación, al Dios eterno en la persona de Cristo. En el reino de los cielos se determina que Él iba a venir a la tierra y que iba a morir por usted y por mí. Ese momento, ese instante está profetizado en el capítulo 7 del libro de Isaías. Pero ya en el libro de Mateo se registra el hecho. ¿Cuál es el hecho? Que una mujer llamada María, que tenía una característica, y era que era virgen. Esa mujer era ¿qué? Virgen. Concibe en su vientre
y en su vientre va a tener un bebé, y ese bebé se va a llamar el Hijo del Altísimo. Y al ser el Hijo del Altísimo, al nacer ese bebé iba a ser Emmanuel. Emmanuel quiere decir que Dios, que estaba en su gloria, en su reino, en su eternidad, se hace hombre. Y en la condición de hombre viene a pagar por usted y por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese hombre viene a la tierra, está en el cuerpo de la Virgen María durante 9 meses y empieza todo su desarrollo que se tiene. Filipenses, el capítulo 2, nos narra ese maravilloso ejemplo de la persona de Cristo. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual en siendo en forma, Cristo en la eternidad tiene la forma porque Él es Dios. Juan dice, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo aparece en la tierra, pero Él es Dios, es eterno. Pero dice que ese Dios eterno se despojó. Un momentico, ¿lo despojaron? No. ¿Le quitaron a la fuerza el ser igual a Dios? No. Él se despojó a sí mismo. Él mismo lo hizo. Se quitó todo. Quitarse todo era quitar todos los honores, reconocimientos que tenía Él en el reino de los cielos. Una vez hablando con una monjita me preguntó que si el Señor Jesús, o yo le pregunté que si el Señor Jesús había hecho milagros cuando era niño. Y la monjita llegó y me dijo, pues quién sabe. ¿Y sabe qué les quiero decir, hermanos? Al despojarse se despojó y se hizo un niño común y corriente. De tal manera que esa idea que uno tiene de que la Virgen María le decía, Jesús, ve y trae agua. Él salía ya a la puerta, soplaba y ya estaba el agua. No. Él tuvo que ir a traer el agua. Amén. Él fue a traer el agua. ¿Y por qué? Porque Él se despojó. Él quería sentir lo que usted y yo sentimos. Dice la Escritura que fue probado en todo. Todo lo hizo para que usted y yo fuéramos, ¿qué? Salvos. Ese Jesús que deja su gloria, que se despojó a sí mismo, no solamente se despojó, sino que ahora determina tomar la cruz. ¿Cuál cruz? La que le tocaba llevar a usted. La que le tocaba llevar a usted. Era la cruz del reo. Era la cruz del penitente. Era la cruz o el lugar de sacrificio que usted y yo teníamos que cargar por su pecado y por mi pecado. Y esto no era para redimir mi pecado, sino como condena eterna, porque la Biblia dice que la paga del pecado es. Entonces, usted pecó, ¿qué merece? Morir. La muerte es la que usted y yo merecemos, pero Él toma su cruz, toma la cruz que a usted le correspondía y la carga. La única gran diferencia es que si usted y yo cargamos nuestra cruz, la cargamos hasta el lugar donde nos crucificaban y allí moríamos y se acabó todo. Pero el que ahora va cargando la cruz, el que la lleva hasta el monte y allí muere, es inocente. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, está muriendo un ser humano, pero es un ser humano que no se contaminó de pecado. Al no contaminarse del pecado, Él en ese sacrificio vence la muerte. La muerte es derrotada. Cuando el Señor Jesucristo muere en ese momento, no solamente está muriendo, sino que está acabando con la maldición de la muerte.
Amén. La maldición de la muerte desaparece porque hubo un inocente que murió. Y el inocente se llama nuestro Señor Jesucristo. Murió y al tercer día resucitó. Y a partir de ese momento, Él se convierte en el primero en vencer a la muerte. Y la vence porque Él es inocente. Pero a partir de ese momento, ¿qué sucede? Que usted y yo tenemos otra vez la posibilidad de acercarnos a Él, de estar con Él, de vivir con Él. La experiencia de compartir, de vivir la vida con Él, es la experiencia que tuvieron ¿quiénes? Los discípulos. Los discípulos fueron los que aprendieron a caminar con Él, a reír con Él, a jugar con Él. Los discípulos fueron los que pasaron su vida con Él. Fueron 3 años compartiendo la vida con Él. Fueron 3 años realmente extraordinarios. Un buen día, por ejemplo, el Señor le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y cuando ya van de camino para el otro lado, Él va y se acuesta y se está durmiendo. Cuando está durmiendo, se desata una tempestad y la tempestad es tan fuerte y el barco se está hundiendo. Ellos tratan con toda su capacidad de salvar el barco y salvar sus vidas, pero ya es imposible. Entonces llaman a Jesús que estaba durmiendo y le dicen, Señor, despiértate que perecemos. ¿Y qué pasó con el Señor? Que Él se despertó. Y se despertó. ¿Y qué es lo que pasa? No, mira la tempestad, mira esto, Señor, este es el final. Y el Señor se levanta y se queda mirando y le dice, oye viento, cálmate, tempestad, cálmate, oye mar, tranquilízate. Y en el momento hubo una gran bonanza. Los discípulos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es? La pregunta mía en esta hora es, ¿ellos habían comprendido claramente quién era el que andaba con ellos? No. Ellos creían que era un gran profeta, algunos creían que era un revolucionario. Yo no sé qué, cada uno tenía una idea diferente de lo que era Jesús. Pero saben, todo habían entendido menos que Él era Emmanuel, Dios con ellos. Lázaro ha muerto. Llega Jesús a la casa de María y Marta y no lo dejan ni entrar. Cuando salen y le dicen, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué? Porque ellas sabían que Jesús hacía milagros y que sanaba a los enfermos. Entonces el Señor le dijo, María, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Eso es, pasarán siglos y por allá en algún momento resucitará, pero yo lo necesito aquí, ahora. Y el Señor le dice algo que es muy contundente. María, yo, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque esté muerto. ¿Cuántos bendicen al Señor? La pregunta mía es, ¿Marta y María sabían quién era Jesús? Ellos sabían que era un gran profeta, que era un buen hombre, lo querían mucho y todo, pero en su mente no habían alcanzado a codificar en su mente que el que estaba al lado de ellos era el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Hombre, a ti te digo, tus pecados te son perdonados.
Los fariseos y todos dijeron, ¿y quién se cree este? Solo Dios tiene capacidad de perdonar los pecados y este ahora va a decir que perdona pecados. Para que crean quién soy yo, le dijo al paralítico, levántate y anda. Entonces ahí generó la confusión. El paralítico se levanta y anda. ¿Quién es este que tiene poder para levantar un paralítico? Pero el que levantó el paralítico también le dijo, tus pecados te son perdonados. Y el único que puede perdonar los pecados es ¿quién? Entonces, conclusión, ¿quién está hablando con ellos? Dios. ¿Quién es Dios? Emmanuel, el Dios que dejó su gloria, que dejó todo y descendió para que usted y yo seamos ¿qué? Salvos. Cuando nosotros como cristianos venimos a la iglesia, cantamos coros, oramos, levantamos las manos, brincamos, saltamos, hacemos tantas cosas aquí en la iglesia. Saben que yo a veces le pido al Señor que nos ayude a hacer las cosas bien bonitas, porque una persona inconversa que viene aquí a la iglesia dice, pero es que ellas son raros, que ellas son muy raros, porque llegan a veces con problemas y llegan con esa cara triste y al rato ya están cantando y después levantan las manos y después hay uno que se para y predica y terminan y están llorando. Esa gente es como loca. Hay tantos estados de ánimos en un culto que son increíbles, hermano. Es increíble todo lo que el Señor hace aquí en la iglesia. Pero usted sabe por qué todo eso se suscita aquí. Porque aquí, en medio de nosotros, está Dios. Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto sienten su presencia? Oiga, mis amados hermanos, qué tremendo es que el Señor haya dejado su gloria, todo para que usted y yo seamos salvos. ¿Cómo puedo yo ahora tener relación con Dios? Bueno, tengo relación porque yo soy evangélico. Es que yo me volví evangélico. No, eso no es lo importante. Yo cambié mi vida fue transformada porque encontré a una persona que cambió mi vida y eso ha generado una relación personal con Él. Esa persona se llama el Espíritu Santo. Esa persona es el Señor Jesucristo. Esa persona es el Padre Celestial. Dios se hizo hombre y está con nosotros. Y cuando Él viene a tratar su vida y mi vida, nuestras vidas son transformadas. ¿A qué religión pertenece usted? ¿De qué grupo religioso es usted? Y a veces nos afanamos tanto por defender el grupo religioso que ni nos damos cuenta, ni logramos entender que Dios está con nosotros. Si Dios está con usted, si Dios está conmigo, nunca estaremos solos, nunca estaremos abandonados, sino que su presencia irá siempre de nuestro lado. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos han sentido el poder de Dios obrando en su vida? Transformándolo. ¿A usted lo cambió la religión o lo cambió Dios? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Qué bonito es eso. Qué bonito es entender, hermanos, comprender que Él es mi Salvador. Amén. Que Él pagó por mí en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, pero por lo que Él hizo, ahora yo tengo relación, amistad con Él, puedo compartir, puedo reír, puedo conversar, puedo hacer todo. Él puede obrar en mi vida, solamente yo tengo que permitirle que Él se enseñoree todos los días de mi vida y Él lo va a hacer. ¿Cuántos glorifican al Señor? Lo triste de la escena es que el 90% de los llamados cristianos no lo saben. Por eso, algunos dicen, yo me voy de esa iglesia. Yo voy a cambiar de iglesia, me voy para otra iglesia.
Porque para ellos el concepto básicamente es un grupo donde yo me reúno. La persona le falla a Dios y automáticamente dice, yo no vuelvo a la iglesia. Parece que el centro o lo más importante es la reunión en la iglesia. Pero yo quería decirles algo esta mañana. Lo más importante es la relación personal que debe haber entre Dios y mi persona. La comunión que yo debo tener entre Él y mi persona. Y ¿saben qué les voy a decir, hermanos? Muchos de los que estamos aquí ni siquiera nos alcanzamos a concebir, pero a veces lo sentimos. Cuando uno peca, cuando uno le falla al Señor, lo más increíble que puede suceder es que uno sienta el vacío de la soledad. Sienta que el Dios que estaba aquí a mi lado como que se fue, se apartó. No es que Dios me deje, es que yo me aleje de Dios. El pecado que usted y yo cometemos nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Pero si usted y yo vivimos en comunión con Él, andamos con Él, vivimos con Él, soñamos con Él, reímos con Él o lloramos siempre con Él. Pero si peco, ¿qué dirá el pastor? El pastor puede decir lo que quiera. ¿Qué pensará el pastor? Pues que piense lo que quiera el pastor. Eso a mí no me afecta. Lo que sí me preocupa es que al yo pecar se corte la comunión con Dios. Amén. Mi pecado corta la relación con Dios. En el capítulo 51 del libro de los Salmos está la historia del gran rey David. Y el gran rey David ahí en esa historia narra una escena muy interesante. Es que David en ese capítulo 51 reconoce que he pecado. Y él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. ¿Con quién está hablando? Con Dios. Le explica y le comparte, le dice que en pecado fue formado, que por su naturaleza pecaminosa pecó y que falló terriblemente y que su pecado fue terrible. Que él no entiende cómo un día, teniendo su esposa, teniendo mujeres, codició una mujer que era la esposa de un soldado de él y va, la hace traer, tiene relaciones sexuales con ella y que peca terriblemente. David creyó que como era el rey, él podía tapar la cosa fácil. Mandó que trajeran al soldado y le dijeron que lo emborracharon y le dijeron que fuera y se acostara con su esposa para que el hijo que ella estaba esperando dijeran que era del borrachito, del soldado. Pero el soldado no fue a acostarse con la esposa. Y entonces, como no lo hizo, el rey muy inteligentemente llamó al general y le dijo, mira, póngalo en frente de batalla para que lo maten. Y así fue. Cuando salieron al frente de batalla lo pusieron en la parte de enfrente y cuando llegó el momento se arreció la batalla, él murió. Cuando murió mandó traer a la viuda, un rey muy buena gente, y la mandó traer y la hizo su mujer y todo quedó arreglado. Y él creía que todo se había solucionado. Pero había algo en David y es que había un vacío. Había algo que lo hacía sentir triste. Él no sabía bien qué era lo que había pasado hasta que llegó el profeta Natán y le contó la historia de unas ovejitas y que el vecino que era pobre tenía unas ovejitas y que el rico había tomado una de esas para hacer un banquete. Y cuando el rey escuchó esa historia se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte. Y el rey no, y el profeta no demoró en decirle, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Uy. Cuando el rey entiende lo que ha pasado,
es que crea este Salmo 51. Y en medio de todo ese Salmo 51 hay una palabra que es la palabra más bella dicha por David. Y es que David le dice al Señor: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Mire, quíteme el reino, quíteme la plata, quíteme la corona, quíteme todo lo que quiera, pero no apartes de mí tu Santo. ¿Tu Santo qué, hermanos? No apartes de mí, no te vayas de mi lado, no te alejes de mi vida, Señor. Mira, yo puedo perder lo que quiera, pero no quiero perder tu relación, no quiero perder tu amistad. Y saben, amados hermanos, cuando un verdadero cristiano entiende esto, se quita de su mente una cantidad de bobadas, de que yo tengo que el pastor no me vea, que no sepan, que nadie me descubrió, voy a cometer el pecadito allí escondido que nadie. No, hermanos, no. ¿Y sabe por qué no? Porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Saben por qué no? Porque al momento en que usted pasa a ser un cristiano, Él anda a su lado, vive a su lado. Todo lo que usted haga, todo lo que usted piensa, todas sus acciones, sus actos, los conoce el Señor. Y cualquier cosa que usted haga mal, Él la conoce. Lo único bello que hay en esta historia es que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen la orejita caliente. La orejita se le pone a uno caliente cuando va a pecar y el Señor lo coge de aquí y le dice: hola, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Algunos de ustedes les han jalado la orejita? A mí solamente. ¿A cuántos les han jalado la orejita? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él me redarguye. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y no sé cuántos hemos quedado frenados, hermanos, estacados, porque ya estamos al borde de cometer el error, la bestialidad más terrible. Pero ahí viene el Espíritu Santo para protegernos. Pero permítanme decirles algo en esta hora. De esa manera maravillosa que el Espíritu Santo de Dios interviene en su vida y en mi vida, también nos cuida, nos cela y espera que usted y yo le correspondamos viviendo vidas en santidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos sabían que Dios está con nosotros? ¿Cuántos sienten su presencia en el diario caminar, en el diario andar? Esa presencia maravillosa de Él. Hermanos, el salmista le dijo: quítame todo, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lo único que yo pido es que tú nunca te vayas de mi lado. Pastor, voy a cambiar de iglesia. Pues cambia iglesia. Pastor, que haga todo lo que se le ocurra, pero hay una cosa que usted nunca debe pensar, ni siquiera pensarlo, es apartarse del Señor. ¿Y sabe qué es lo triste de la historia? Que mucha gente creen que irse de la iglesia o apartarse de la iglesia es pelear con el pastor. No, usted no está peleando con el pastor, usted se está apartando de Dios, usted se está alejando de Dios. Quiero terminar diciéndoles algo. El texto bíblico dice: porque separados de mí. No los oí. Porque separados de mí. Menos mal que ustedes lo saben. ¿Cuántos lo saben? Una vez más, porque separados de mí. ¿Y sabe qué es nada? Nada, hermano. Nada es nada. Si usted no está tomado de la mano del Altísimo, nada podemos hacer. Porque separados del Señor nada podemos hacer. Quiero terminar en esta hora preguntándoles:
¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños, ilusiones? ¿Cuántos de los que están aquí tienen expectativas de vida? Todos. ¿Las va a hacer usted solo o tiene planeado pedirle al Señor que le acompañe? ¿Piensa que sus sueños los va a realizar solo o en sus sueños también está el Señor? Yo quiero esto, yo sueño con esto, me gustaría esto. Qué bueno que tenga sueños. ¿En sus sueños está el Señor o está solo? Si en sus sueños está el Señor, pídale a Dios y dígale: Señor, quiero realizar esos sueños y los quiero realizar para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Amén. No quiero caminar solo, no quiero vivir solo. Si Emmanuel, si Dios está con nosotros, quiero proyectar mi vida con Él, quiero proyectar mis sueños con Él. Si le he fallado, es el tiempo para pedirle perdón y es el tiempo para decirle: Señor, quiero empezar de nuevo, quiero vivir caminando de tu mano, quiero que el resto de mi vida te honre y te glorifique para siempre. ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo quiero invitarle: solamente aquel que quiere caminar de la mano del Señor, póngase sobre sus pies. Aleluya.